Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Y nos dice el amado apóstol, y leo en el nombre del Señor Jesús: así dice la Escritura. Diga, así dice la Escritura. Miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, una vez más, invoco tu santísimo nombre y te ruego que la palabra que vamos a escuchar en esta mañana nos permita inspirarnos a verte a ti como nuestra piedra angular, que nos inspire a obedecerte, nos inspire a amarte y a servirte. Que no seas una piedra de tropiezo que nos haga caer y que no te miremos con desprecio. Abre los oídos de tu iglesia, Señor, los míos también. En el nombre de Jesús te digo, Señor, que queremos escucharte. Amén, amén, amén. Gracias al Señor. Ustedes recuerdan, mis amados hermanos, el mensaje que les compartí hace 15 días y que tomé algunas ilustraciones con respecto a lo que es despreciable para muchos es apreciado para otros. ¿Recuerdan el mensaje, mis amados hermanos? Bueno, hicimos una confesión, la iglesia en general hizo una confesión de exaltación del Señor Jesús. Créanme que a partir de ese momento sé que la vida de muchos empezó a ser distinta. La iglesia ha sido instruida a la luz de las Sagradas Escrituras, pero es notable que cuando la iglesia exalta al Señor Jesús como el Señor de la iglesia y como el Señor de sus vidas, la vida de una persona no sigue siendo igual. Hoy me permito, en este día de acción de gracias, ¿cuántos están agradecidos en esta mañana? ¿Ya han meditado alguna razón por la cual, algún motivo por el cual darle gracias a Dios en esta mañana? Mientras usted va escuchando la palabra del Señor, permítase darse por privilegiado de que usted no ha hallado tropiezo en Cristo, sino que Cristo ha sido su piedra angular, esa que no le va a permitir caer nunca. Hoy vamos a ver, en segundo lugar, las consecuencias de tu evaluación de esta piedra angular. ¿Qué quiero decir? De acuerdo a lo que tú tengas en tu corazón y cómo evalúes qué significa la piedra angular para tu vida,
de ahí va a depender de que tengas bendición o que sea rechazado. ¿Quién es esa piedra angular en esta mañana para ustedes? ¿Quién ha sido la piedra angular? ¿Por qué tan poquitos contestan? Hace 15 días todos lo dijimos a viva voz. Hoy podemos decirlo a viva voz, mis amados hermanos. ¿Quién es esa piedra angular? Jesucristo el Señor. Así que me tomé este tiempo y para organizar los siguientes versículos que veremos hoy, me gustaría dividirlos en 2 puntos. El primero sería recepción y reivindicación. Y el segundo punto sería rechazo y condenación. Vamos a ver en cuanto a la recepción y reivindicación. Mira lo que dice el versículo 6. Así dice la Escritura. O sea, esto no es sacado de ningún libro, de ninguna fábula, de ningún cuento. Esto lo está diciendo la misma Escritura. El apóstol Pedro está citando el Antiguo Testamento. Y dice, miren que pongo en Sión una piedra principal escogida, una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Seguramente usted ha escuchado mucho acerca de la piedra angular. Muchos tendrán muy claro el tema y el significado de lo que es la piedra angular. Es posible que otros lo tengan en duda. ¿Qué será la piedra angular? Pero otros puede ser que no lo sepan. Así que cuando el apóstol Pedro nos está hablando aquí de una piedra angular, citando el Antiguo Testamento, esta piedra clave es en la construcción lo que conocemos como la base de un edificio. Y en los días del apóstol Pedro, cuando él está escribiendo esta carta, seguramente él había visto construir un edificio, no rascacielos como los que tenemos hoy, pero sí debió haber visto por lo menos la construcción, cuando no la de su propia casa. ¿Ustedes saben que Pedro tenía casa? Pedro tenía casa y era un buen yerno porque vivía también con su esposa y con su suegra. Ustedes pueden encontrar esto en el Evangelio cuando dice que el Señor fue y sanó a la suegra de Pedro. O sea que las suegras hay que quererlas. ¿Cuántos quieren las suegras? ¿Cuántos quieren las suegras? A los que no las quieren, les aconsejo, vayan queriéndolas. Y las suegras, por favor, háganse querer de sus yernos y de sus nueras. Porque el tiempo va pasando y si usted tuvo conflicto con su suegra, seguramente al final va a querer arreglar muchos asuntos y ya no va a tener la oportunidad de hacerlos. En el año 90, cuando murió mi mamá en un absurdo atentado terrorista, una de las primeras palabras que le dije a mi suegra, a mis suegros en realidad, es que a partir de ese momento ellos no solamente iban a ser mis suegros, sino mis papás. ¿Por qué? Porque al final este parentesco parece que nunca lo vamos a asimilar de no tenerlo. ¿Alguien no tiene el papá o la mamá hoy? Ya han partido a la eternidad. ¿Extrañan ustedes a su papá y a su mamá? Uno los extraña. Pero retomando aquí el tema de la piedra angular, mire, esta piedra angular servía como plomada. Todos conocemos una plomada. Servía como plomada del edificio, es decir, se usaba para medir y para determinar todos los ángulos del edificio
tanto de manera vertical como de manera horizontal. Así que una de las características de la piedra angular es que tenía que ser cuadrada. La piedra angular tenía que ser cuadrada para que los ángulos del edificio fueran perfectos, para que los vértices, todo, fueran medidas perfectas. Y Pedro, el amado apóstol, compara la piedra angular con Cristo Jesús en este capítulo que acabamos de leer, en esta porción de las Escrituras. Pero él no solamente comparó la piedra angular con Cristo Jesús. Otro apóstol que tomó esta ilustración fue el apóstol Pablo, que le escribió a los creyentes de Éfeso y a nosotros también que Jesucristo es la piedra angular. Y en el capítulo 2, versículos 19 y 20 de esta epístola, él dice: por lo tanto, refiriéndose a la iglesia, o sea, esta palabra es para usted, diga, esa palabra es para mí. Diga, esta palabra es para mí. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. O sea que esta palabra, ¿qué será lo que a través de esa palabra nos quieren decir estos dos testigos del poder de Dios? Pedro en su momento, Pablo en su momento. Ellos seguramente nos quieren decir que esta piedra angular es algo costoso, algo valioso, algo de gran valor. Si Jesús fuera subastado hoy al mundo, pensemos por un instante, si el Señor Jesús fuera subastado hoy al mundo, Él nunca traería tanto interés o un precio como el que traería un diamante rosa del que les hablé hace 15 días, mis amados hermanos, o una silla de cuero, o una mesa de comedor de la dinastía Ming, o un gato de acero inoxidable. Si hoy pusiéramos esos elementos de los que les he hablado en días pasados y pusiéramos a Jesucristo junto a ellos, les aseguro que más de uno no daría un solo peso por Cristo Jesús y seguirían comprando los cachivaches que para otros no valían absolutamente nada. Y eso está pasando hoy, y lamentablemente eso está pasando hoy en la misma iglesia. Hoy estamos cambiando a Jesucristo por las bagatelas que el mundo está ofreciendo. El pastor nos hablaba, nuestro pastor Junior nos hablaba hace 8 días que era increíble que había cristianos que estaban prendiendo velitas en una fiesta pagana. Cambiaron a Cristo Jesús, el tesoro invaluable, el tesoro costoso, la piedra angular, por una velita, o por las tribunas de un estadio, o por los gritos eufóricos de una sociedad que a esta hora carece de identidad y que va rumbo al infierno si no se arrepienten. Y por nosotros, o por muchos, no tener identidad con Cristo Jesús, van en esa corriente. No nos escandalicemos que hoy la sociedad esté menospreciando a Cristo Jesús. Yo me escandalizo es cuando la iglesia está menospreciando al Señor Jesús, desobedeciendo lo que el Señor está mandando. Pero no nos olvidemos que así el mundo no aprecia a Cristo. Así lo cambia por cachivaches y por bagatelas y por cosas efímeras. Así haya algunos cristianos sin identidad que también lo están menospreciando. Jesucristo recibió un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua algún día tendrá que confesar que Él es el tesoro, Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para el mundo, Jesucristo no es un verdadero tesoro. El verdadero tesoro para el mundo es todo aquello de lo que les hablé, les compartí en días pasados. Pero para nosotros los creyentes en Cristo Jesús, esas son solo cosas que se oxidan,
basura prematura, cosas que se deterioran, cosas que se desgastan, cosas que se corroen. Pero Jesucristo, diga conmigo, pero Jesucristo es mi tesoro eterno, alabado sea su santo nombre. Ahora yo les quiero llamar la atención, mis amados hermanos, acerca de lo que le pasa a aquellos que consideran que Jesús es valioso. Y le invito a que miremos nuevamente la segunda parte o la parte final del versículo 6. Dice el apóstol Pedro: y el que confíe en ella, o sea, en esa piedra angular que es Cristo, ¿qué va a pasar? No será jamás defraudado. Tengo 66 años, más cerquita de los 67 si el Señor así lo permite. Ya estoy pasando de la edad del anticristo, pues del número del anticristo. Voy para el año de la bendición, Salmo 67. Y no he visto el primero que diga que Jesucristo lo ha defraudado. ¿O alguien aquí ha sido defraudado por Cristo Jesús? Vaya considerando todo esto que les estoy compartiendo, mis amados hermanos, para ver si al final hay motivos para darle gracias a Él o no. El que confíe en Él no será jamás defraudado. Usted piense, iglesia, ¿cuánto necesitaban estos creyentes del primer siglo? Una iglesia que no tenía todas las comodidades que tenemos nosotros hoy. Una iglesia que se movía contra viento y marea. Una iglesia que no tenía el último modelo. Una iglesia que no tenía la casa más confortable. Una iglesia que en ocasiones tenía que ocultar su identidad porque estaba expuesto a la persecución, al destierro, a la desposesión y a la misma muerte. Piensen en los momentos que estaba viviendo la iglesia del primer siglo, muy distintos a los momentos, a los tiempos que estamos viviendo hoy. Y los creyentes en el curso de la historia, los creyentes en Cristo Jesús. Nosotros hoy, ¿qué estamos sintiendo al escuchar estas palabras del apóstol Pedro? No seremos avergonzados, mis amados hermanos. Así usted haya sido mancillado, burlado, avergonzado, defraudado por la gente, al final el Señor le dará a usted la victoria. Porque no va a permitir que su iglesia, que su novia, los consagrados de Él salgan mancillados o terminen avergonzados o terminen decepcionados. Les tengo una buena noticia, mis amados hermanos. Esta piedra angular nunca les fallará. ¿Por qué? Porque Él es sólido. Él es sólido como una roca. De hecho, el salmista lo llama la roca eterna de los siglos. Por lo tanto, esta piedra angular no tiene precio. Llegará el día en que esta piedra angular, el Señor Jesús, será vindicado. El Evangelio, por lo tanto, será vindicado. Y la iglesia, por lo tanto, será vindicada. Las profecías, todas las profecías nos están dando una información valiosísima, que cuando los reinos de esta tierra hayan pasado, el reino de esta piedra angular que es Cristo Jesús permanecerá para siempre. Permanecerá para siempre, no solamente a través del reino milenial o el reino de los 1000 años, cuando Él reine sobre la tierra con su iglesia, sino que su reino no tendrá fin cuando estemos habitando en los cielos nuevos y en la tierra nueva.
Yo sé que la vida continuamente está llena de decepciones. ¿Quién no ha sido decepcionado aquí? Todos hemos sido decepcionados en algún momento de nuestra vida, 1, 2, 3 o cientos de veces. Pero con Cristo Jesús, si usted ha sido decepcionado con Cristo Jesús, usted nunca sufrirá decepción. ¿Por qué? Porque Él es la piedra angular. Así que tenga calma, iglesia. Tengan paciencia. Sean agradecidos. Conságrense. Vivan la vida de santidad que el Señor nos está mandando a vivir. Y espere, porque lo mejor está por venir. Para nosotros, que hemos gustado que el Señor es bueno, como lo escribe el salmista en el Salmo 34, gusten y vean que el Señor es bueno. Así como Pedro también lo está escribiendo, nosotros hoy podemos decir que sabemos la verdad, no una verdad, sino que sabemos la verdad y esa verdad es Cristo. Y por lo tanto, al saber esta verdad, podemos valorar, podemos saber el valor de nuestro tesoro que es Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pedro termina esta cita sobre la piedra angular con una advertencia para aquellos que no creen. Creo que sobra la pregunta. Aún así me arriesgo a hacerla. ¿Alguien no cree en Cristo Jesús? ¿Saben lo orgulloso que me siento, lo satisfecho, lo regocijado que me siento al traerles esta palabra? Me siento tan fortalecido, tan bendecido de que el Señor me haya llamado a este servicio por su misericordia y que quiero que la iglesia sepa dejarse conducir por los pastores que el Señor ha puesto aquí. Pero me siento, como dicen los muchachos de hoy día, súper bendecido que en primera fila haya un grupo de jovencitos como los que tengo aquí. Hay otros en medio de la congregación. Estos jóvenes seguramente tendrán muchas aspiraciones. Veo algunos con aspiraciones en el deporte, seguramente habrá algunos con aspiraciones en las artes, en la cultura. Y eso es bueno. Pero si dan el verdadero valor y aprecian aquel que es la piedra angular que nunca los va a decepcionar. Ustedes seguramente hasta ahora no han recibido ninguna decepción. ¿Alguno ha recibido alguna decepción? Pero es posible que en el camino de la vida se le encuentren. Cada vez que ustedes reciban una decepción, acuérdense que por encima de todo hay una piedra angular, un tesoro valioso, un tesoro costoso, que es Jesucristo, y Él nunca los va a defraudar. Y Pedro termina esta cita sobre esta piedra angular con una advertencia, pero para los que no creen. Porque para los que creemos en Cristo, Él nos va a recibir. Hay recepción, pero también hay reivindicación. De esas reivindicaciones nos habla mucho el libro de Apocalipsis, del cual seguramente nuestro pastor nos va a hablar en algún momento. Vamos a tener vestiduras nuevas, vamos a tener nombre nuevo, vamos a tener acceso a la casa del Padre Celestial, vamos a hollar con nuestros pies el oro, porque las calles en la Nueva Jerusalén son de oro. Tendremos todo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva. Pero para los que no creen, va a haber rechazo y va a haber condenación. Versículo 7. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Me pareció un método tan lindo, un video que me compartió la pastora Claudia el día de ayer, una manera como están evangelizando judíos nativos,
presentándoles a Cristo Jesús. Y les presentan escrituras del Antiguo Testamento, el Tanaj. Y ellos no caen en la cuenta. Algunos dicen, ese es un Jesús del que tanto se habla. Pero cuando el que les está evangelizando, que es otro judío nativo, convertido a Cristo Jesús, les muestra el Nuevo Testamento, ellos dicen, ¡wow! ¿Cuánto tiempo llevábamos oyendo a los profetas y no sabíamos que esta palabra era confirmada? Y el evangelista les decía, es que el Antiguo Testamento nos está hablando de las promesas, pero el Nuevo Testamento nos está hablando del cumplimiento de esas promesas. ¿Por qué hago referencia? ¿Por qué hago comentario a ellos? Porque los que rechazaron la piedra angular fueron precisamente los judíos. Y así tenía que ser. Pero aún así el Señor está sacando un remanente de judíos que se están convirtiendo a Cristo Jesús. Ellos rechazaron esta piedra angular aún cuando estaba recién nacido, porque dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a cuanto le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad o la dignidad de ser llamados hijos de Dios. De manera que cuando el apóstol Pablo, en otras palabras, nos está hablando aquí, él nos está diciendo que en lugar de recibir a Cristo, están tropezando con Cristo. En lugar de estar en pie, ellos están tropezando y están cayendo. Y no solamente los judíos, sino todo aquel que está rechazando el mensaje de Cristo Jesús, incluidos algunos cristianos que están practicando el paganismo sentados en las mismas bancas de las iglesias. Porque el cristiano tiene un llamado a ser obediente, a hacer luz en medio de las naciones. Pero el incrédulo que rechaza a Jesucristo como piedra angular termina siendo parte de esta analogía que nos hace el apóstol Pedro cuando dice tropezando con él y luego siendo aplastado por el Señor Jesús. Esa piedra caerá sobre el que rechaza a Cristo Jesús y esa piedra lo pulverizará. ¿Y cómo se tropieza con esta piedra? Por medio de la desobediencia. Porque la desobediencia no es un pecado. Escúcheme bien. La desobediencia no es un pecado. La desobediencia es el pecado. El que desobedece a Dios, de hecho, ya está desobedeciendo todo lo que Él ha dicho. No sé si usted notó o está notando lo que le he querido decir en esta mañana. La palabra del apóstol Pedro no nos está diciendo que no es que no entiendan la verdad. Sí entienden la verdad. El problema es que no quieren obedecer la verdad. O sea que esto no es un problema de ignorancia. Esto es un problema de rebeldía. Y Pedro termina este versículo escribiendo y dice, a lo cual fueron también destinados. Usted puede anotar al margen Proverbios 16:4, que dice que aún el malo fue creado para el día del juicio. Ahora, en un principio pareciera como que los incrédulos predestinados a juicio aparte de su propia elección, o aparecieran como aparte de su propia elección. Pero Pedro acaba de hablar de su elección de resistir y desobedecer la palabra de Dios. O sea, hay gente que nunca se va a convertir. Y hay gente que creen que por estar en una iglesia ya son convertidos y tienen el cielo asegurado, pero están viviendo en rebeldía, en desobediencia y en oposición abierta a Dios.
Créame que hay más gente de la que usted cree, de lo que usted piensa, que no creen en Jesús. Hay más gente de lo que usted piensa que no valoran a Cristo Jesús. Hay gente más de lo que usted cree que está diciendo que no vale la pena tener a Jesús. Y lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí es que la consecuencia del juicio y la condenación por su incredulidad ya está sentenciada, ya está determinada. En otras palabras, están destinados a juicio por su incredulidad. La gente está tropezando con Cristo, no porque puedan o porque no puedan creer, sino porque no quieren creer. Si lo decimos en un lenguaje muy coloquial, con el respeto de quienes siguen en redes, con el respeto de ustedes y con el respeto que me merece el mismo Cristo Jesús, hay gente que aunque ya oyeron y saben que es la verdad, no les da la gana de obedecer la verdad. Porque si la obedecieran, estarían viviendo conforme a la palabra de Dios. Es que definitivamente, mis amados hermanos, Dios no destina activamente a las personas a la incredulidad, sino que establece el juicio y la condenación de cada incrédulo como consecuencia de su desobediencia y de su negativa a creer. Yo estoy de acuerdo en que es una advertencia para aquellos que no creen. Y esta advertencia es que su destino es el infierno. Pero para los que creen, nuestro destino seguro e inmutable e inconmovible es Cristo Jesús. Un día se presentarán ante esta piedra angular viviente. Ese día esta piedra angular se sentará como su juez y cada uno dará cuenta no de su incapacidad de creer, sino de su oposición, de su contención, de su resistencia, además deliberada, hacia la ley de Dios escrita en sus corazones. Inclusive, Pedro en la advertencia nos está hablando, y no puedo evitar sentir lo que Pedro está sintiendo aquí, que en realidad está animando directamente al creyente al decir que el que rechaza a Cristo va a perecer. Mientras está dando el mensaje de juicio para el incrédulo, para el que no quiere, para el rebelde, a nosotros nos está animando a que nos sigamos ese mismo ejemplo. Es como si nos dijera: iglesia, ustedes están enfrentando el rechazo de su mundo, de su entorno, de su vecindario, pero anímense. Ustedes pertenecen a aquel que fue rechazado por su mundo, por ese mundo con el cual no debemos coquetear, por ese mundo que aún está rechazando a Cristo hoy. Si ustedes no siguen a ese mundo, seguramente que no se van a decepcionar. No rechacen a Cristo, iglesia. Iglesia, no rechace a Cristo como el mundo lo está rechazando hoy. Para el incrédulo, para el rebelde, para el desobediente, para el obstinado, para el de dura cerviz, Jesucristo es basura, pero para nosotros Él es un tesoro duradero. Y un día Él será reivindicado y coronado como Rey de Reyes. Alabado sea su santo nombre. No entre en el juego de la obstinación de este mundo, iglesia. No entre en ese engranaje de la rebeldía de este mundo. No se deje contagiar porque el hombre que endurecido o que el hombre que reprendido endurece su cerviz será quebrantado y no se hallará para él medicina, dice la palabra del Señor. Les voy a contar algo que leí. Me gusta mucho leer. Creo que muchos saben aquí, aunque no se me quede mucho en mi corazón y en mi cabeza. Pero sí me quedan en las cosas claras de lo que es la palabra de Dios. Y esto me hace uno de los hombres más privilegiados que hay sobre esta tierra al sentirme salvo, y espero
que así usted también se sienta en esta mañana. Alabado sea su santo nombre. Leí sobre un incidente interesante en un seminario en los Estados Unidos. Allí era costumbre invitar a profesores para dar una charla a la hora del almuerzo. Y también se invitaba a la comunidad de ese seminario a pasar la hora del almuerzo escuchando al profesor invitado, algún autor o algún versado, algún erudito que fuera de renombre. Ustedes saben que el sistema exalta mucho a la gente y después venden a esa persona como alguien muy importante. Y hago un paréntesis, a nosotros nos reclaman aquí, no muchos, mentiría si dijera que son muchos, uno que otro. Pastor, ¿por qué no trae un invitado? ¿Por qué no traen predicadores invitados? Mis amados hermanos, yo no invito a alguien que no conozca, no sea que venga y con una sola palabra destruya el trabajo que hemos venido haciendo. Y mire lo que pasó en este seminario. Entre tantos invitados, un día invitaron a un teólogo supremamente importante, pero era un teólogo liberal, no liberal del partido político de Colombia, no, sino de esos que están liberando y llevando al libertinaje a muchos en las iglesias. Ese hombre había enseñado durante muchos años en seminarios liberales. Mire, la teología liberal, ¿sabe de qué se nutre? Se nutre de la ilustración, de toda la literatura, y toma de la ilustración la enseñanza y con confianza hablan de la razón y del progreso, hablan del idealismo, hablan del progresismo, hablan del feminismo, hablan de todo eso que está promoviendo hoy el movimiento woke. Esos son los teólogos liberales. Eso es la teología de la liberación. Hablan de idealismo, hablan de la razón. La razón es la base de la psicología y es la base del helenismo y es la base de la mitología griega y es la base de la cultura griega. Nosotros no obramos por la razón. Nosotros caminamos por fe, porque esto es por fe y no por vista, este caminar. Hablan de la interioridad del ser humano, hablan de la idea del libertinaje religioso. Y ese fue uno de los invitados a ese seminario. Y el tema que expuso fue ¿por qué no es verdad que Jesucristo resucitó literalmente? Vean pues el tema que presentó. Que Jesucristo no había resucitado literalmente. ¿Cuántos creen en que Cristo sí resucitó? ¿Cuántos creen que Cristo está vivo? Él se levantó de la tumba por el poder de Dios. Y si así no era, entonces vámonos de aquí. Él decía que Jesucristo solamente vivía en la memoria de los discípulos a través de la metáfora y el símbolo de la resurrección. Y los estudiantes, ¡wow! Los estudiantes del seminario, ¡qué buena cosa nos está hablando este hombre! Y como todo parlanchín, empezó a citar erudito tras erudito, libro tras libro, falsos predicadores tras falsos predicadores, y la conclusión a la que este hombre llegó es que dado que no existía tal cosa como una resurrección histórica, literal de Jesús, la iglesia necesitaba repensar sus prácticas y sus creencias. Hágame el favor. Luego, como en toda conferencia, preguntó si había o abrió espacio y dijo si había alguna pregunta entre los estudiantes. El auditorio quedó en silencio por unos 30 segundos. Nadie dijo nada. Pero un hombre mayor, de pelo cano, que estaba en la parte de atrás, se puso de pie
y dijo: doctor, solo tengo una pregunta. Se acercó a este hombre y empezó y lo miró fijamente a los ojos, al conferencista. Este hombre de pelo cano que estaba atrás viene y se queda mirándolo fijo en los ojos. Llegó, metió la mano en su bolsa de almuerzo y sacó una manzana y le dio un mordisco. Doctor, mi pregunta es bastante simple, dijo mientras continuaba comiendo la manzana. No he leído los libros que usted citó y no puedo recitar las escrituras como usted lo ha podido hacer en varios idiomas además. Le dio otro mordisco a la manzana. No sé mucho sobre todos los autores y eruditos que usted ha citado en esta hora de conferencia. Terminó su manzana y dijo: todo lo que quiero saber es esto. Doctor, dígame, ¿la manzana que acabo de comer era dulce o era amarga? Y este doctor respondió: no puedo saber la respuesta a esa pregunta. No he probado su manzana, usted se la comió toda. Este creyente de cabello blanco tiró el corazón de su manzana en su bolsa, miró hacia arriba y con calma dijo: me queda claro que usted tampoco ha probado a mi Señor Jesús. Pero para todos los que sí hemos probado al Señor Jesús, Él es precioso, Él es fiel, Él es santo, Él es valioso, Él es invaluable, Él es Dios hecho hombre. Jesús es el Señor, alabado sea su santo nombre. No hay otro motivo para darle gracias a Dios que por Jesucristo, nuestra piedra angular. Ahora, usted se preguntará o me preguntará: pastor, ¿y cómo debemos dar gracias por esta piedra angular y por todo lo que la piedra angular ha hecho con nosotros? Escogí 3 palabras, de las cuales seguramente voy a hablar de 2 nomás. Al menos les voy a dar realce en esta mañana. La respuesta para usted en esta mañana, cómo debe darle gracias a Dios, es cantando, cantando. Y aquí les invito a que nos movamos nuevamente al salmo con el que dimos apertura a nuestra celebración en esta mañana. ¿Recuerdan el salmo? El salmo 100. Y mire cómo dice el salmo 100. En unas versiones dice salmo de acción de gracias, en otras dice salmo de agradecimiento. Y sabe, el versículo 1 dice: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría. ¿Cómo debemos venir ante el Señor? Cantando con alegría. Uno los ve llegar a ustedes, hermanos. Sé que muchos llegan con cargas. Seguramente tuvieron el vecino que no los dejó dormir en la noche de sábado. Seguramente usted se quedó trasnochado por un dolor, por una preocupación, por una aflicción. Aún así rompió todos los esquemas y todas esas redes que el enemigo le había tendido para que no viniera a adorar al Señor. Digamos que el pastor es de los primeros en llegar aquí a abrir el templo junto con su familia. Y yo puedo ver que muchos, aunque vengan con aflicciones, vienen con sed de Dios, cantando a la roca de nuestra salvación. Aquí literalmente lo que el salmista nos está diciendo: alcen su voz con palabras de celebración.
Aquí el salmista nos está dando la idea de gritar en triunfo. ¿Ha oído usted los partidos de fútbol ahora? Tan en boga en nuestra ciudad. De mi casa se escucha como algo estruendoso. Y hay luces, y hay fuegos artificiales, y hay euforia por algo que algún día también pasará. Porque todo eso pasará. El mundo y sus placeres pasarán, pero el que hace la voluntad permanece para siempre. ¿Por qué a la iglesia no venimos cantando con triunfo? Veo uno de los jovencitos sentados, dormidos algunos, pero veo otros eufóricos cantando la victoria del Señor. Esa es una manera de agradecer a Dios. Hay una canción muy antigua, me parece con tanto contenido, y dice: el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El diablo quiere robarnos el regocijo, ya que no puede robarnos nuestra alma. Y por eso, una manera como debemos dar gracias a Dios es cantando con alegría. ¿Recuerda la primera canción de esta mañana, Claudia? ¿Cómo dice? Esa canción quiero que la cantemos más tardecito. Vamos a acostumbrarnos, hermanos, a entrar, no con algarabía, pero sí con palabras de celebración. Gritemos con triunfo porque el Señor ya ganó. Lo que dijo ese teólogo de que Jesús no había resucitado, que eso estaba en la mente de los discípulos y de la iglesia, eso es una barbaridad, es una cosa diabólica. Para mí Cristo sí está vivo y Él es el motivo de mi canción. Yo debo cantar porque Él es el motivo de mi canción. Dar expresiones verbales de acción de gracias es muy importante. Dar expresiones verbales de alabanza a Dios. Porque cuando así lo hacemos, mis amados hermanos, cuando la iglesia grita con euforia, cuando la iglesia canta con alegría, cuando la iglesia alaba a Dios, ¿sabe qué está pasando en ese momento en el reino de las tinieblas? Estamos interrumpiendo la manera incisiva y atacante de las tinieblas. ¿Sabe qué es la alabanza? Ustedes han visto por estos días muchos fuegos artificiales. ¿Los han visto? Mire, cuando nosotros cantamos, iluminamos y hacemos más bulla que esos fuegos artificiales, porque estamos atacando la manera incisiva con que las tinieblas nos quieren abatir. No en vano el Señor Jesús dijo: hagan pues brillar su luz delante de los hombres para que ellos vean las buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y el apóstol Pablo dice: resplandezcan como luminares en el firmamento. Los fuegos artificiales son algo que ya desde el nacimiento de la iglesia venía funcionando, cuando los cristianos, los hijos de Dios, la iglesia verdadera, venía haciendo brillar su luz contra viento y marea. Así que, iglesia, cante con alegría, porque esa es una acción de agradecimiento. Sirva a Dios con alegría, esa es una actitud de agradecimiento. Venga ante Él con regocijo, ese es un acceso agradecido. ¿Lo tenemos? Mi hermano Robinson, por favor. ¡Qué maravilla! ¿No lo tenemos, Robinson? Para que los hermanos que están tomando nota, ¿sí? Cante con alegría, diga: voy a cantar con alegría, porque esa es una acción de agradecimiento. Voy a servir a Dios con alegría, porque esa es una actitud de agradecimiento. Y vengo ante Él con regocijo, porque ese es me alcanzó a ver de aquí, bueno, lo voy a ver aquí, es tener un acceso agradecido.
Qué maravilla es que tenemos la oportunidad de ir delante de la presencia del Señor y cantar y hablar con Él y expresarle nuestra gratitud. ¿Cómo debemos darle gracias a Dios? Ahora, ¿por qué debemos dar gracias a Dios? El salmista responde a esta pregunta. No la voy a responder yo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos dar gracias a Dios? Y aquí el salmista es como si nos dijera: ¿acaso ustedes tanto que llevan de caminar con el Señor y no se han dado cuenta cómo o por qué deben dar gracias a Dios? Y el Salmo 100 en el versículo 3 dice: reconozcan que el Señor es Dios. Esa es la razón por la cual debemos dar gracias a Dios. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo, y miren esto, y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Me alegra que el salmista no escribió aquí que somos su pueblo y caballos o yeguas de su prado. Él dijo: somos ovejas de su prado. En otras palabras, nosotros debemos alabar a Dios no solo por lo que Él hace, sino por quien es Él. Él es el Dios todopoderoso, y eso es suficiente como para alabarlo. Quien tenga claro en esta mañana quién es Él, va a alabarlo con libertad. Y usted dirá: ¿y qué clase de Dios es Él? Y el salmista lo describe más abajo en el versículo 5. Pues el Señor es bueno. ¿Puede decirlo en esta mañana? Pues el Señor es bueno. Luego dice: su amor inagotable permanece para siempre. Y luego dice: y su fidelidad continúa de generación en generación. Es decir, que el Señor no va a cambiar, que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y si Él no cambia, tampoco va a cambiar sus promesas. Iglesia, el Señor no va a echar al olvido lo que Él le prometió a usted. Aunque a veces usted pueda olvidarse de Él, el Señor no olvida sus promesas. Generación tras generación tras generación, Él sigue siendo el mismo. Así que no le dé miedo depender de Jesús en esta mañana. No le dé vergüenza depender del Señor Jesús, porque Él es constante. Él es la roca eterna de los siglos. Él siempre es fiel. Así que demos gracias a Dios por quien es Él. Íntima Devoción te agradece por participar en nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.